Hola, bienvenidos tengan todos mis estimados estudiantes. Hoy vamos a continuar con la unidad correspondiente a la segunda ley de la termodinámica que comenzamos la clase pasada. En esta clase también vamos a ver conceptos fundamentales. Solamente quiero que entiendan y comprendan el fundamento de la segunda ley de la termodinámica desde lo conceptual. ¿Sí? Ya luego en las siguientes clases vamos a comenzar a resolver el problema y veremos de qué trata en la aplicación esta segunda ley, por qué es importante, cuáles son las aplicaciones que tiene, cuáles son los problemas que nos resuelve la segunda ley de la termodinámica. Bueno, acá, como vemos, ya vimos en la clase anterior la dirección de procesos termodinámicos. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en ver cuáles son los postulados. Una clase rápida, pero muy importante. Vamos a ver los postulados de la segunda ley de la termodinámica, es decir, cómo se enunciaron estas leyes. Voy a cortar la cámara para que se vea la pantalla completa. Listo. Entonces, eso es lo que nos toca ver. Vamos a ver, como dije, los postulados de la segunda ley de la termodinámica y el objetivo es comprender la segunda ley de la termodinámica desde el fundamento, sin ver ecuaciones todavía, sin sacar cuentas, sino comprender el fundamento de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, para esto vamos a retomar un poco un resumen de lo que hemos venido viendo, lo que vimos en la primera ley de la termodinámica, la unidad anterior, ya la clase pasada hicimos un repaso general de esto, de todo lo que vimos en la unidad 1, que hay diferentes tipos de procesos termodinámicos. Se produce trabajo en los sistemas termodinámicos, lo que conocemos como trabajo termodinámico. Y llegamos a ver la primera ley de la termodinámica que me implica la energía interna total de un sistema termodinámico. Y vimos que la energía interna total es igual a el calor que hay en el sistema más el trabajo que se produce. Es decir, en un sistema hay calor y se va a producir trabajo. Bueno, puede que se produzca trabajo o no, en cierto caso depende del proceso termodinámico que tengamos. ¿Sí? Si tenemos un proceso donde el volumen es constante, el trabajo es cero y toda la energía interna del sistema corresponde con el calor que hay en el sistema. ¿Sí? Pero si hay trabajo en el sistema, el cambio en la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo, que los signos de el calor Q puede ser positivo o negativo, dependiendo de qué es lo que esté pasando en el sistema, y el trabajo también puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo se está realizando ese trabajo sobre el sistema. ¿Sí? Entonces, vimos que esta ley es la ley que nos representa el principio de conservación de la energía en sistemas termodinámicos, ¿sí? Y dijimos o vimos que es una ley que es sumamente importante, pero no es completa. ¿Por qué? Porque esta ley, ¿sí? Teóricamente nosotros podemos resolverla y hay muchos casos que teóricamente la podemos resolver y se cumplirían, ¿sí? Pero son casos que en la vida real no se cumplirían. ¿Por qué? Porque irían en contra de los procesos de forma natural o no. Por ejemplo, los procesos que no ocurren espontáneamente en la naturaleza, ¿sí? Cuando digo en la naturaleza no quiere decir solamente en un sitio verde con árboles y nada. Cuando digo en la naturaleza es todo lo que pasa a nuestro alrededor. De forma natural, a nuestro alrededor no se producen procesos reversibles, pero los procesos reversibles se pueden producir de una manera no natural. Es decir, usando algún artificio o alguna maquinaria que me produzca la reversibilidad en un proceso. ¿Sí? Pero de manera natural no son reversibles los procesos. Y vimos que
de forma natural, los procesos se dan de una manera irreversible. ¿Qué quiere decir que sea reversible o irreversible? Bueno, un proceso reversible es un proceso en el cual el sistema se somete a un proceso que puede regresar a sus condiciones iniciales a lo largo de la misma trayectoria sobre un diagrama de presión en función del volumen. Es decir, si yo para ir del punto A al punto B tomo un camino, ¿sí? Estoy acá, esto es presión, volumen. Si yo tomo desde el punto A al punto B este camino, y para devolverme del punto A, B al punto A, yo puedo devolverme exactamente por el mismo camino, eso es un proceso que es reversible. Pero si para devolverme de A a B, de B a A, yo tengo que hacer un camino diferente, es un proceso que es irreversible. Y eso es lo que pasa en la naturaleza. Los procesos son irreversibles. Y entonces acá enunciamos algo que básicamente es la segunda ley de la termodinámica, en un ejemplo de proceso irreversible y reversible. ¿Sí? Este ejemplo que tenemos acá, que nos dice, dos objetos a diferente temperatura se colocan en contacto térmico, la transferencia neta de energía por calor es del objeto más caliente al objeto más frío, nunca del más frío al más caliente. Y básicamente de eso se trata la segunda ley de la termodinámica, y eso es lo que implica la segunda ley de la termodinámica y lo que enuncia de cómo se va a producir el proceso. Es decir, cuando yo tengo la primera ley de la termodinámica, yo puedo resolver esta ecuación, pero aquí no me dice exactamente la dirección del proceso. Entonces yo puedo resolver esta ecuación, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? La puedo resolver, pero es un sistema en el cual naturalmente no se daría, que violaría la segunda ley de la termodinámica, y por eso no se podría realizar ese proceso, ¿sí? Es decir, yo puedo usar la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Y resolverla y que no se viole la primera ley de la termodinámica con un proceso que no podría pasar, que no podría existir, que no se podría dar. Entonces, la primera ley me resuelve la parte de conservación de la energía y es muy importante, pero no es completa. Entonces tengo que complementarla con la segunda ley, porque la segunda ley me dice, bueno, sí, este proceso se puede producir. Este proceso se puede producir, pasa esto de esta manera y luego la complemento con la primera ley de la termodinámica que me complementaría todo lo que es el cambio energético dentro del sistema. Me diría, bueno, tal cantidad de calor se convirtió en trabajo, tal cantidad de trabajo se convirtió en calor, entró calor al sistema y se produjo una expansión. Salió calor del sistema, se produjo una compresión. Entonces, allí la primera ley nos terminaría de resolver el problema que ya por la segunda ley sabemos que se puede producir. ¿Sí? Entonces, la primera ley, como lo tenemos acá, postulado de la segunda ley, esto ya es lo que vamos a ver. Son dos postulados bastante sencillos, ¿sí? Pero muy importantes. Entonces, la primera ley no indica la dirección del proceso termodinámico, ¿sí? Me indica la conservación de la energía. ¿Sí? ¿Qué pasa con las energías? Varía el calor, varía el trabajo que está pasando allí. ¿Cómo es ese cambio de energía dentro del sistema? Pero no me indica la dirección del proceso. Entonces, vuelvo y repito porque es necesario que quede claro, en algunos casos se puede cumplir la primera ley de la termodinámica, pero no se cumple la segunda ley. Entonces, si no se cumple la segunda ley, quiere decir que es un proceso que no puede existir porque la segunda ley lo que me establece es la dirección de los procesos. Vean lo que tenemos acá. La segunda ley nos indica la dirección de los procesos termodinámicos, lo cual la primera ley no lo indica. Y
Vuelvo y repito, ¿por qué es importante la segunda ley? Porque la dirección del proceso termodinámico me indica si tal proceso puede producirse realmente, ¿sí? De forma al menos natural. Luego, se pueden producir procesos que de manera natural no se dan, pero a través de máquinas que también veremos en esta unidad. Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos establece en qué dirección se dan estos procesos termodinámicos. También es una ley que no solamente se limita a identificar la dirección de estos procesos. ¿Por qué? Porque no solamente nos dice la dirección, ¿sí? No es que, bueno, la primera ley de la termodinámica me indica la conservación de la energía, la segunda ley solamente va a ver la dirección del proceso. No, no se establece la dirección del proceso, pero también nos cuantifica, ¿sí? Y es lo que tenemos acá. La segunda ley también afirma que la energía tiene calidad así como cantidad, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de calidad, podemos decir de la forma en que se está produciendo, de la dirección en que lleva este proceso. Entonces, no es solamente identificar la dirección del proceso termodinámico, sino que también nos dicen qué cantidad está ocurriendo esto que está pasando en el proceso, ¿sí? Entonces, no es solamente identificar la dirección, sino saber también en qué proporción está pasando. También la segunda ley brinda los medios necesarios para determinar la calidad, así como el nivel de degradación de la energía durante un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la segunda ley nosotros podemos decir, bueno, va a pasar exactamente esto o lo otro, ¿sí? Y va a pasar de acuerdo a esta medida. La energía puede aumentar, la energía puede disminuir, puede entrar calor, puede salir calor, ¿sí? La energía total va a ser mayor, va a ser menor. Podemos hacer una caracterización total de el ciclo que está ocurriendo, ¿sí? De todas las cosas que están pasando con la dirección en la cual están pasando. Y de allí es que podemos nosotros determinar o plantear lo que son las máquinas térmicas, las máquinas refrigerantes, y poder estudiarla y poder ver cómo se van a comportar en la vida real. La naturaleza establece que el total de energía asociada con una fuente térmica nunca puede ser transformada íntegra y completamente en trabajo. ¿Qué me quiere decir esto? Estos dos enunciados van en conjunto. ¿Por qué? Porque esto que se establece acá, lo que nos indica básicamente es que todo el trabajo que se puede convertir en calor, pero no todo el calor se puede convertir en trabajo. Es decir, nosotros tenemos un sistema termodinámico en el cual le suministramos calor, o el sistema termodinámico tiene una cierta cantidad de calor. Esa cantidad de calor puede producir un trabajo. Pero ¿qué va a pasar? Trabajo y calor tienen las mismas unidades porque son energía, son joules, calorías, como la midamos. Pero es la misma magnitud, es energía. Entonces, cuando yo tengo un sistema y tengo una cierta cantidad de calor que pudiese medir, yo no puedo hacer que todo ese calor se transforme completamente en trabajo. ¿Sí? No se puede, es imposible. ¿Debido a qué? Debido a la segunda ley de la termodinámica y a los postulados que vamos a ver justo en este momento. Pero no se puede. Pero lo que sí puede ocurrir es que si hay un trabajo que se está produciendo sobre un sistema, toda esa energía en forma de trabajo se puede transformar a calor dentro del sistema. ¿Sí? Vean que es irreversible. Todo el trabajo se puede transformar en calor, mas no todo el calor se puede transformar en trabajo. Y de allí es donde viene lo que se conocen como eficiencia térmica en una máquina térmica o en una máquina refrigerante. ¿Sí?
viene la eficiencia. ¿Por qué la eficiencia? Porque no todo el calor se puede transformar en trabajo. Vea, es un proceso no reversible. Entonces aquí tenemos los postulados. Básicamente son dos postulados. El postulado de Kelvin-Planck, postulado enunciado, es exactamente lo mismo, son sinónimos. El enunciado de Kelvin-Planck para la segunda ley de la termodinámica, que normalmente es conocida como la primera forma en que se enuncia la segunda ley. Básicamente los dos enunciados enuncian lo mismo desde dos puntos de vista diferentes, pero es exactamente el mismo fundamento, el mismo fenómeno, dice lo mismo al final, ¿sí? Desde dos puntos de vista diferentes, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es la misma ley vista desde dos puntos diferentes. ¿Qué dice Kelvin y Planck? Dice, es imposible extraer una cantidad de calor de un QH, de hot en inglés, de un foco caliente y usarla toda para producir trabajo, lo que acabo de decirle. Es imposible hacer que todo el calor se transforme completamente en trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una cierta cantidad de calor dentro de ese sistema, ese calor va a comenzar a producir trabajo. Pero ¿qué va a pasar? También parte de esa cantidad de calor que tenga allí se va a ir hacia un foco frío, ¿sí? Entonces, el calor total va a ser el calor que se desvía a un foco frío, ¿sí? A un punto frío, más el calor que se usa para producir trabajo. Por eso es que no se puede todo el calor convertir en trabajo. ¿Sí? Y esto se opone a lo que es un motor térmico perfecto. Y de aquí a que los motores térmicos perfectos no existen y por eso es que calculamos la eficiencia de un motor térmico. ¿Por qué? Porque cuanto más se acerque a 1 o a 100% la eficiencia de un motor, quiere decir, de un motor térmico, quiere decir que es mejor. ¿Sí? Pero nunca va a llegar a ser perfecto. Fuese perfecto si su eficiencia fuese igual a 1, y esto quisiese decir que todo el calor se transforma en trabajo, y esto no pasa. Aquí lo tenemos en este diagrama que tenemos acá, donde tenemos, por ejemplo, un depósito caliente, ¿sí? Que hay un calor caliente. De la parte caliente va a fluir calor, parte de ese calor caliente va a ir hacia un depósito frío y parte va a ir a ser transformada en trabajo, ¿sí? Y entonces acá va a haber un Q frío, ¿sí? Porque va a disminuir la temperatura, va a haber menos calor. Ahora, es exactamente lo que les estoy explicando. El calor caliente no se va a convertir todo en trabajo. ¿Por qué? Porque hay una parte que se va a ir al depósito frío. ¿Qué fuese un motor térmico perfecto? Bueno, el motor térmico perfecto es que yo agarrase acá y todo el calor caliente lo convirtiera en trabajo. ¿Sí? Eso fuese lo perfecto. Acá tenemos el calor caliente, una parte trabajo, una parte hacia el depósito frío. Eso es lo normal, lo natural, lo que ocurre. Lo ideal es que todo el calor caliente se convierta en trabajo y no haya nada que se venga hacia el depósito frío. Eso sería lo ideal, pero eso no ocurre. No ocurre ni con las mejores máquinas. Pueden haber máquinas muy eficientes que se acerquen mucho a la perfección, pero no van a ser completamente perfectas. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Y de allí que nosotros calculamos la eficiencia térmica de una máquina térmica como el trabajo dividido para el calor. Y el trabajo es el calor frío menos el calor caliente dividido para el calor caliente,
que digo, el calor caliente menos el calor frío dividido para el calor caliente, ¿sí? Y eso nos da la eficiencia. El otro enunciado es el conocido como enunciado de Clausius. Clausius enunció la segunda ley. Vean, este enunciado es un enunciado a partir de lo que es un motor térmico perfecto, y el enunciado de Clausius lo hace a partir de lo que es un refrigerador, ¿sí? O lo que son máquinas refrigerantes, bombas refrigerantes, mejor dicho. Entonces, el enunciado de Clausius, ¿qué es lo que nos dice? No es posible que el calor fluya desde un cuerpo frío hacia un cuerpo más caliente, sin necesidad de producir ningún trabajo que genere este flujo. Es exactamente lo que tenemos acá. Es imposible traer una cantidad de calor de un foco caliente y usarla toda para producir trabajo. Es básicamente lo mismo, pero visto desde un punto de vista diferente. Dice, no es posible que fluya desde el cuerpo más frío hacia el cuerpo más caliente, al menos que haya un trabajo que haga que se produzca este movimiento. Y eso es lo que hace, por ejemplo, un aire acondicionado, por ejemplo, una nevera, un refrigerador, un congelador. Lo que hace es que hay una forma del sistema de producir trabajo y hacer que el calor caliente, o de hacer que el calor frío, mejor dicho, vaya hacia el calor caliente, ¿sí? Entonces, no es posible que el calor fluya desde un cuerpo más frío hacia un cuerpo más caliente si no hay un trabajo que genere este flujo. La energía espontáneamente no fluye desde el objeto más frío, es decir, desde el objeto que esté a menor temperatura hacia el objeto que esté a mayor temperatura. No se puede. Espontáneamente, naturalmente, siempre el calor va a fluir, la energía va a fluir del objeto más caliente al objeto más frío. Y esto se opone al refrigerador perfecto, ¿sí? El refrigerador perfecto, en el refrigerador perfecto, el flujo espontáneo de calor desde el área fría a un área caliente sería lo que se constituye como un refrigerador perfecto. Y esto está prohibido por la segunda ley de la termodinámica, porque es imposible que el calor vaya desde lo más frío hacia lo más caliente, ¿sí? Entonces, las declaraciones sobre los refrigeradores se aplican, vean, estas ya son las aplicaciones, a los aires acondicionados y a las bombas de calor, que encarnan los mismos principios. Esta es la segunda forma de la segunda ley de la termodinámica, que es el enunciado o el postulado de Clausius, y la primera forma es el enunciado o el postulado de Planck. Vean, acá lo que tenemos en el diagrama es que tenemos un depósito frío, un depósito caliente, y ¿qué va a pasar? Para que el calor pueda ir desde el depósito frío hacia el depósito caliente, tiene que haber un trabajo, ¿sí?, producido sobre el sistema para hacer que este flujo vaya en este sentido, ¿sí? Si no hay un trabajo que haga que el calor frío o que el calor desde la fuente fría vaya hacia la fuente caliente, entonces no se podría producir este flujo. Entonces, siempre la segunda ley, a la final lo que nos indica es que la dirección del proceso termodinámico se va a dar espontáneamente desde la fuente caliente hacia la fuente fría. Bueno, chicos, a ver si, ¿no? Listo, esto es todo lo que tengo para decirles por hoy. Espero que hayan entendido, que hayan comprendido la segunda ley, los enunciados de esta ley. Si les quedó alguna duda, pueden consultarme con toda confianza, como siempre. Agendan una tutoría y con mucho gusto les atiendo. Me despido de ustedes.
Hasta la próxima clase. Chao, chao.